alcohol y evitar el tabaco. Si nosotros logramos que nuestro paciente pues llegue a tomar estas medidas higiénico-dietéticas, podemos observar que su presión arterial puede disminuir. Abajito de cada imagen pueden observar qué tantos milímetros de mercurio puede disminuir, donde si se dan cuenta, pues la más importante, la que va a condicionar más la disminución de los milímetros de mercurio, va a ser el peso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la otra cuestión por la que podríamos abordar a nuestro paciente? Pues sería el control del resto de los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, pues ya abordamos esta de medidas higiénico-dietéticas que van de la mano con el control del riesgo cardiovascular. Es decir, pues evitar la obesidad y el sedentarismo, que nos van a condicionar pues esta inflamación crónica, este estado de inflamación crónica que nos puede condicionar la salud de nuestro corazoncito. Ahora, vamos a tener que identificar cuándo es una causa primaria y cuándo es una causa secundaria. Si nosotros ubicamos que es una causa secundaria, lo que tenemos que hacer es hacer el tratamiento de esta hipertensión, es decir, tratar todas estas condiciones que les mencioné en el cuadrito para poder tratar o eliminar la hipertensión. Y una vez que ya logramos estas tres medidas y nuestro paciente sigue teniendo esta elevación de las presiones arteriales, ya lo que nosotros tendríamos que recurrir sería nuestro tratamiento farmacológico. Ahora bien, aquí pues nuevamente les puedo mencionar pues cómo cómo influye estas medidas, este tratamiento no farmacológico sobre las presiones arteriales de nuestro paciente, cómo se va a reducir. Y nuevamente recalco, es importante controlar el peso de nuestro paciente, ¿sí? Además de que pues, la actividad física, la dieta saludable, la ingesta de sodio y el moderado consumo de alcohol. Se me había olvidado mencionarles que ¿por qué es importante moderar el consumo de sodio? Pues el sodio, unas concentraciones elevadas, unas concentraciones altas de sodio en sangre, puede generar que los receptores de las catecolaminas sean más sensibles. Es decir, si nosotros tenemos mucha concentración de sodio en nuestro torrente sanguíneo que va a estar circulando, pues estos receptores, tanto el alfa como el beta, pueden unirse más fácilmente a lo que son las catecolaminas, desencadenando lo que puede ser ya sea dentro del corazón o en vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, por eso una persona que consume mucha sal dentro de su dieta puede estar condicionando esta aparición de la hipertensión arterial. Ok. Ahora, ¿cuándo vamos a optar por el tratamiento farmacológico? Nosotros, cuando aplicamos el tratamiento no farmacológico, nos vamos a fijar unos objetivos. Si se dan cuenta, podemos contar con dos objetivos. Para empezar, tenemos que mantener las cifras de presión arterial de nuestros pacientes por debajo de un límite, es decir, de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Este es nuestro límite y de este no tenemos que bajarnos. ¿Pero en qué pacientes tendremos que tener esto? Pues en los pacientes diabéticos de larga evolución, en pacientes ancianos frágiles. Si nuestro paciente es menor de 65 años, tuvo buena respuesta al tratamiento, es diabético y además sus medidas de su tratamiento no farmacológico, es decir, sus medidas higiénico-dietéticas están bien, se está llevando a cabo, pues podríamos ponernos un poquito más estrictos y llevar a nuestro paciente a un objetivo de menos de 130 sobre 80. Pero en este caso, pues tendríamos que seleccionar qué tipos de pacientes van a ser aquellos que pues cumplen estas condiciones. Si nosotros bajamos más esta tensión arterial, es decir, los queremos ya llevar a su presión normal de 120 sobre 80, vamos a poder condicionar estas caídas por ortastismos o hipoperfusión de órganos. Es decir, nosotros no podemos regresar a las medidas normales de nuestro paciente, a las medidas de presión arterial normales en un paciente hipertenso, porque pues podría condicionar estos efectos adversos que no queremos que aparezcan, por lo cual estos objetivos un poco más flexibles, 140 sobre 90 o 130 sobre 80 si nuestro paciente pues tuvo buen apego al tratamiento y cumple con esas características, menor de 65 años y diabéticos. Si nuestro paciente no cumple con esas características a pesar de nuestro tratamiento no farmacológico, pues ya optaríamos por el tratamiento farmacológico que tiene que cumplir con estas 5 características ideales. La primera, tiene que prevenir la morbilidad y la mortalidad de nuestro paciente. Tiene que ser de régimen de una sola toma al día para que nuestro paciente se favorezca el apego.
tiene que ser accesible en costo-beneficio, debido a que pues, una enfermedad crónico-degenerativa va a estar necesitando tratamiento a largo plazo, por lo cual un costo muy elevado podría condicionar que nuestro paciente no cumpla con el tratamiento. Tiene que ser bien tolerado y tiene que haber evidencia de que hubo beneficio en cierta población aplicada. Cuando nosotros ya entramos a lo que ya de lleno, a lo que es la farmacología, vamos a contar con diferentes tipos de fármacos, pero lo más frecuente los podemos abarcar en 4 estadios. Yo los relaciono con esta nematecnia de ABCD, no sé si alguna vez la hayan escuchado, donde la A correspondería a lo que son los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este caso tendríamos 2 tipos, lo que es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y que son todos aquellos fármacos que van a terminar en pril, captopril, enalapril, todos esos, los que terminan en pril, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o también conocidos como IECA. Ahora, también vamos a tener a los antagonistas del receptor AT1 de angiotensina 2. Estos fármacos van a terminar en TAN, donde el más conocido va a ser el losartán. Ahora, cuando hablamos de lo que son los betabloqueadores de la letra B, pues aquí entran los betabloqueadores, cuya terminación siempre va a ser LOL, la betalol, por ejemplo. La C va a corresponder a los calcioantagonistas, entre ellos su terminación más conocida, bueno, su terminación va a ser pino, cuyo fármaco más conocido es el amlodipino. Y por último, ya vimos en la asesoría anterior que pues serían pues los diuréticos. Y los diuréticos podemos contar principalmente con lo que son los diuréticos de tipo tiacidas, pero también podemos usar la clortalidina o la espironolactona, que pues sería un inhibidor de un ahorrador de potasio, perdón. Y pues, a pesar de que pues, tenemos otro tipo de fármacos, como los vasodilatadores o los antagonistas de los receptores alfa, pues estos van a ser pues, nuestros pilares dentro del tratamiento de la hipertensión arterial. Pero, aunque pues, contamos con cuatro familias, nuestras familias de inicio, nuestros tratamientos de primera opción, serían estos que están seleccionados en el cuadrito rojo: los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los calcioantagonistas y los diuréticos. Estos serían nuestros tratamientos de primera línea. En un momento voy a explicar por qué los betabloqueadores pues, no se les podría considerar dentro de este rubro, a pesar de que pues, tienden a ser muy utilizados. Ahora, ya les expliqué las familias y todo eso. ¿Dónde va a actuar cada familia? Pues, ya les mencioné, si hay una estimulación simpática sobre los receptores beta 2, pues hay que eliminarlos. ¿Y cuáles van a ser los fármacos que van a inhibir este tipo de receptores? Pues los beta bloqueadores. Entonces, si nosotros queremos inhibir esta estimulación simpática, lo que tenemos que hacer es algo que bloquee este receptor para que no se una a las catecolamines. Ahora, si nosotros inhibimos estos fármacos, pues lo que estaríamos eliminando sería este estímulo sobre el corazón, por lo cual disminuiría la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Ahora bien, si nosotros podemos inhibir el paso de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, aquí estaríamos inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina y como su nombre lo indica, aquí podríamos estar ocupando a los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y así evitaríamos el paso a la angiotensina 2 con su consecuente paso a la aldosterona o su unión al receptor AT1. Ahora bien, podemos también inhibir a lo que es el receptor AT1, y en este caso ya estaríamos utilizando a los antagonistas del receptor AT1 o de la angiotensina 2. En este caso serían los ARA2, y pues aquí podríamos, con esos 2 tipos de fármaco, podríamos estar actuando directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso se encuentran dentro de la clasificación antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora bien, también podemos utilizar a los diuréticos. Si nosotros provocamos esta diuresis, el contenido que tenemos de volumen sanguíneo va a disminuir porque nosotros estamos excretando la cantidad que nos sobra. ¿Y quién va a hacer esto? Pues los diuréticos. Sin embargo, pues también en este caso, pues ya podríamos estar utilizando otro tipo de fármacos, como lo que son los beta receptores, los inhibidores del alfa receptor, que pues estarían ubicándose dentro de aquí, y si los utilizamos también estaremos inhibiendo la vasoconstricción. Y hay otro tipo de fármacos que podría ser los que tienen efecto central, cuyo prototipo más importante va a ser el alfa metildopa, que va a tener efecto central y también van a inhibir lo que es la vasoconstricción arterial. Y por último tendremos a los vasodilatadores, donde estos actuarían directamente sobre nuestros vasos sanguíneos, provocando o deshaciendo esta vasoconstricción que se ha generado. Y aquí es donde entraría, además de otro tipo de fármacos, como el hidralazina, nitroprusiato, aquí podrían también entrar los calcioantagonistas.
Y nosotros, si aplicamos cualquier tipo de estos fármacos, podemos inhibir o disminuir las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco, y si nosotros hacemos esto, pues estaríamos eliminando la hipertensión arterial, o no eliminándola, simplemente controlándola. Ya siendo más específicos dentro de cada familia de antihipertensivos, tenemos que empezar con lo que son los beta bloqueantes, que como les mencioné, pues van a disminuir la fuerza contráctil del miocardio y la frecuencia cardíaca. Y esto a su vez va a tener efectos sobre el gasto cardíaco, lo va a disminuir. Sin embargo, cuando nosotros administramos un beta bloqueante, nuestro cuerpo pues como que va a tratar de compensar esta pérdida de sus receptores. No se puede quedar así como si nada, no puede decir así, ya perdí mis beta receptores, pues ya a ver qué pasa. No, nuestro cuerpo pues trata de compensar esta pérdida porque él no sabe que está enfermo, que nosotros le dimos un fármaco para que se sanara. Así que lo que va a hacer en respuesta de compensación va a ser aumentar los alfa receptores. Los alfa receptores van a generar una vasoconstricción refleja, sin embargo, esta vasoconstricción refleja va a ser muy leve, por lo cual tendría un aumento de las resistencias vasculares periféricas, pero transitorio. No tendría efecto, únicamente pues es un efecto secundario, pero no tiene mayores repercusiones dentro de nuestro cuerpo. Y como les mencioné, pues va a tener cierto efecto sobre la renina, por lo cual también podríamos estar disminuyendo su secreción, y va a atenuar la activación de adrenérgica, es decir, la sensibilidad de los receptores. Y como les mencioné aquí del lado derecho, vamos a tener aquellos que van a terminar en LOL, atenolol, bisoprolol, carvedilol, labetalol y nebilodolol. Y si se dan cuenta, podemos clasificarlos en lo que son en dos tipos: los beta bloqueantes, que únicamente van a ser sobre el beta receptor, y los alfa beta bloqueantes o mixtos, ya que estos estarían atenuando a los receptores alfa y a los receptores beta, por lo cual este tipo de fármacos podrían disminuir lo que es esta vasoconstricción refleja, porque no solo estarían inhibiendo lo que es el receptor beta, que se relaciona con la disminución del gasto cardíaco, sino que pues también estarían inhibiendo lo que es la respuesta de nuestro cuerpo ante la administración de los beta bloqueantes. ¿En qué casos los vamos a dar? Pues principalmente o únicamente los vamos a poder dar cuando haya hipertensión arterial más afectación a nuestro sistema cardiovascular. Es decir, nuestro paciente ya tiene una cardiopatía isquémica, ya tuvo un infarto agudo al miocardio, tiene fibrilación auricular, es una mujer que tiene esperanzas de embarazarse o está embarazada, y en la emergencia. En este caso de mujer embarazada y emergencia se utiliza el mismo fármaco, que es el labetalol, que podría ser nuestro fármaco más, en este caso, más conocido, más usado. Pero únicamente en estos casos. Los beta bloqueantes solamente se van a usar cuando tengas hipertensión arterial y nuestro paciente tiene afectaciones cardiovasculares, frecuentemente un infarto agudo al miocardio. Recuerden esta parte, por favor. Y entonces, nosotros no podemos dejar de dar el fármaco. Si ya estamos administrando los beta bloqueantes, no podemos dejar de darlos de un día a otro, debido a que puede generar un síndrome de abstinencia en nuestro paciente. Por lo cual, si nosotros queremos quitar este tipo de fármacos, tenemos que quitarlo de 10 a 14 días. Estos tipos de fármacos van a potenciar a los vasodilatadores, es decir, los bloqueadores de los canales de calcio, pero también se pueden asociar a lo que son los diuréticos y a los alfa bloqueantes. Sin embargo, pues su precio tiende a ser bastante elevado, y en un tratamiento a largo plazo, como les mencioné al principio en las 5 características del tratamiento farmacológico, queremos que nuestro paciente pueda costearse su tratamiento. Y a pesar de que es el fármaco que se utiliza con el antecedente que nuestro paciente tiene afectaciones cardiovasculares, va a ser el menos efectivo para reducirlas. Es decir, nuestro paciente no puede prevenir estas complicaciones cardiovasculares, únicamente lo damos cuando ya existen estas complicaciones. Aquí quiero que recuerden estos dos fármacos: el carvedilol, que les mencioné que era un bloqueante mixto, alfa y beta, que tiene características cardioprotectoras. Va a ser el que mejor respuesta tenga en un tratamiento coadyuvante con diuréticos o los YECA, y no va a tener efecto en la tolerancia de la insulina, a diferencia de los demás fármacos que pueden generar este aumento de las concentraciones de glucosa. Y el labetalol, que como les mencioné, tiene una actividad hipotensora rápida e intensa, por lo cual puede ser utilizado en emergencia y en urgencia hipertensiva y en el embarazo. Entonces, por favor, recuerden esta parte porque siempre se lo van a andar preguntando, principalmente en sus clases de obstetricia. ¿Cuál es el beta bloqueante que nosotros podemos ocupar en una paciente embarazada? Labetalol, ¿sí? Es el único que podemos utilizar tanto en embarazo como en emergencia, ¿sí? En emergencia y urgencia.
¿Qué efectos adversos van a tener? Pues esta vasoconstricción periférica puede condicionar la frialdad de manos y pies. Esta broncoconstricción va a generar un espasmo bronquial y disnea y tos. Va a bajar la frecuencia cardíaca, con esto el gasto cardíaco, y va a generar que nuestros pacientes tengan fatigas e inclusive estos pacientes pueden llegar a desmayarse. Sin embargo, pues también va a condicionar la aparición de hipoglucemia, disfunción eréctil, trastornos del sueño, van a elevar las concentraciones de triglicéridos, van a generar alteraciones gastrointestinales y el síndrome de abstinencia si nosotros lo retiramos de forma brusca. De aquí, ¿con qué quiero que se queden? Pues que va a estar recomendada cuando sea una enfermedad coronaria. Y por favor recuerden, no vamos a dar beta bloqueantes en pacientes con asma, porque aquí, ¿qué provoca? Vasoconstricción. Y en un paciente con asma, esta vasoconstricción puede provocar una crisis asmática y puede llevar inclusive al hospital a nuestro paciente. Entonces, sean conscientes de esto. Si yo un paciente que tiene asma y dice, doctor, yo consumo frecuentemente mi salbutamol porque tengo algunos problemas de la respiración, ¿no? Y ustedes descarten, betabloqueantes y asma no se llevan. Y la diabetes. Con la diabetes pueden mejorar los síntomas de la hipoglucemia, que la hipoglucemia es la principal causa de muerte en los diabéticos, por lo cual, si nosotros damos un beta bloqueante, podemos confundir los síntomas de la hipoglucemia con las reacciones, con los efectos secundarios de los beta bloqueantes, y nuestro paciente no podríamos estarle dando un tratamiento oportuno. Entonces, de aquí puede ser aconsejable taquiarritmos, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, temblor esencial y en migraña. Se desaconseja, como les mencioné, en asma, en el bloqueo ventricular, claudicación de la marcha, en la diabetes, el EPOC, el síndrome metabólico porque eleva las concentraciones de triglicéridos y en la descompensación aguda de insuficiencia cardíaca. Ahora, pasamos a los diuréticos, que como ya vimos, Víctor pues nos dio una clase muy buena hace ratito, y pues de inicio van a aumentar la excreción de agua y sodio, por lo cual va a disminuir el volumen extracelular. Sin embargo, pues también entre un efecto secundario que va a tener es que va a disminuir la respuesta de la noradrenalina, y si disminuye la respuesta de la noradrenalina no va a generar la vasoconstricción dentro de nuestros vasos arteriales, y su efecto va a ser más dependiente de la cronicidad que de la dosis. Ahora bien, pues, ¿cuáles fármacos vamos a tener aquí? La clorotiazida, la clortalidona, la hidroclorotiazida, la indapamina, la metalazona y la politiazida. Dentro del más importante, de que más se va a usar con más frecuencia en un tratamiento con hipertensión, es la hidroclorotiazida. Por favor, recuerden esto. ¿Cuándo vamos a dar pues estos diuréticos? Pues se recomienda que únicamente sea en una terapia combinada. Es decir, cuando nuestro paciente tenga hipertensión arterial más arriba de 150 sobre 100 milímetros de mercurio, es decir, nuestro paciente no está controlado, no responde a terapia, nosotros ya le aplicamos un fármaco, pero si no responde nuestro paciente y además de que no responde, ya tiene daño a órgano blanco, ya tendríamos que estar sospechando o adelantándonos a usar lo que es un diurético. Entonces, ¿por qué va a ser importante? Porque va a prevenir el accidente cerebrovascular. Sin embargo, sus efectos se van a observar de 4 a 6 semanas. Van a generar una excreción de ácido úrico y van a disminuir la excreción de ácido úrico, y la de calcio. Es decir, se va a mantener ácido úrico y calcio en nuestro cuerpo, y esto podría ser beneficioso en los pacientes ancianos con riesgo de osteoporosis y en las mujeres menopáusicas. Como saben, en los pacientes ancianos y las mujeres posmenopáusicas sufren osteoporosis por esta pérdida de calcio. Si nosotros aplicamos un diurético, principalmente alguna tiazida, este calcio se va a reabsorber y va a mejorar la condición de sus huesos. Sin embargo, pues también la excreción de ácido úrico va a estar disminuida y el ácido úrico no nos va a funcionar como protección en algún otro tipo de enfermedad. Es más, nos va a condicionar la aparición de otro tipo de enfermedades como podría ser la gota. Entonces, los diuréticos se van a relacionar con el aumento de la gota. Los diuréticos de asa también pueden ser usados, a pesar de que pues, son los fármacos que más potencia, son los diuréticos más potentes que tenemos, no se usan en el tratamiento de hipertensión porque su acción va a ser breve y como es breve va a tener poca eficacia en la hipertensión arterial. Sin embargo, lo podemos usar en 2 casos únicamente, en la insuficiencia renal o en la insuficiencia cardíaca, pero ambas tienen que ser graves. Anteriormente se decía que pues los diuréticos eran como el primer paso que nosotros teníamos que dar al momento en que dábamos un tratamiento para la hipertensión. Sin embargo, los diuréticos se han asociado con condiciones adversas, como la hiperglucemia. Y si ustedes recuerdan o si ustedes saben cómo es la población de México, pues un paciente hipertenso generalmente nunca va a venir solo, siempre va a estar acompañado como con el dúo dinámico, hipertensión y
diabetes. Por lo cual, si nosotros aplicamos un diurético de tipo tiazida, un efecto adverso que genera es este aumento de las concentraciones de glucosa. Si aumentan las concentraciones de glucosa, puede generar pues que nuestro paciente diabético se descompense. Por lo cual, antes de recetar un diurético en un paciente hipertenso con diabetes, primero tenemos que controlar la diabetes. Pero también pues se relaciona con otro tipo de efectos adversos. Porque pues el principal efecto adverso de los diuréticos es esta propia diuresis, porque como tal, en la hipertensión no queremos este efecto de diuresis, queremos controlar la hipertensión. Y si nosotros empezamos a sacar agua, no solo vamos a sacar agua, también si nosotros sacamos sodio y magnesio, vamos a provocar una hipomagnesemia. Si nosotros seguimos sacando agua, vamos a provocar una hiponatremia, es decir, la pérdida de sodio. Cuando disminuye el volumen plasmático, disminuye el gasto cardíaco y puede provocar una hipotensión postural. Si nosotros disminuye el flujo sanguíneo renal, a la larga va a generar una hiperuricemia, es decir, un aumento en las concentraciones de ácido úrico. Y si les mencioné, si aumenta el ácido úrico, va a generar la aparición de gota. Si nosotros disminuye el aclaramiento de calcio, va a generar esta hipercalcemia. Y por último, va a disminuir la tolerancia a la glucosa, es decir, va a aumentar la resistencia. Puede provocar deshidratación, hipopotasemia, la pérdida de potasio, hiponatremia, hipocalemia, aumento de ácido úrico y alcalosis metabólica. Puede ser aconsejable en lo que es la insuficiencia cardíaca y en ancianos, pero recuerden esto, la gota, la hiperglucemia y la hiponatremia pueden ser lo que más se presenta al uso de diuréticos, es decir, va a empeorar el síndrome metabólico, porque aumenta las concentraciones de ácido úrico, la hiperglucemia y pérdida de potasio. Pasando con lo que son los inhibidores de la enzima convertidora, pues tenemos que, pues, como tal, van a inhibir a esta enzima convertidora, la cual convertía la angiotensina 1 a angiotensina 2, bajando su concentración de la angiotensina 2, y esto va a tener un efecto vasoconstrictor, porque como tal no va a haber este sustrato que se va a unir al receptor AT1 y no va a haber la presencia de aldosterona, por lo cual no va a haber efecto sobre el túbulo colector. Estos efectos que van a favorecer la reabsorción de sodio y con el sodio el agua, pero favorecen la pérdida de potasio, por lo cual si nosotros eliminamos lo que es la aldosterona, vamos a tener esta pérdida de agua, pero también de sodio, y con esto vamos a generar una diuresis, y si nosotros generamos diuresis, vamos a generar una pérdida del volumen plasmático y reducir el gasto cardíaco. Entonces aquí podríamos estar actuando sobre las resistencias periféricas y sobre el gasto cardíaco. Sin embargo, uno de sus efectos es que van a evitar la degradación de la bradiquinina. La bradiquinina nos va a aumentar las prostaglandinas vasodilatadoras, por lo que, además de evitar la vasoconstricción, van a favorecer la vasodilatación y van a reducir las concentraciones plasmáticas de adrenalina, noradrenalina y vasopresina. Y entre los fármacos que tenemos aquí, pues recordemos que son los que terminan en pril: vanacepril, captopril, enalapril, fosfosinopril, lisinopril, moxipril, ketrapril, ramipril y trandolopril, donde los que más se utilizan, los que quiero que recuerden, serían el enalapril y el captopril. Como dato curioso, los inhibidores de la enzima convertidora los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina fueron sintetizados o fueron descubiertos a partir de la víbora, del veneno de esta víbora, la Botrus jacaranda. Entonces, para que se den cuenta que pues, los fármacos pueden estar en cualquier tipo de animalitos o en cualquier tipo de lugar, siempre y cuando si sabemos cómo utilizarlos o sacarles su mayor provecho. Bueno, ahora sí, volviendo a lo que es la farmacología, vamos a quedar que todos los inhibidores de la enzima convertidora van a ser profármacos, es decir, necesitan el metabolismo hepático, excepto dos tipos, el captopril y el lisinopril. Otra cosa importante es que la adición de un segundo fármaco va a ser más efectivo que subir la dosis, es decir, si nosotros empezamos el tratamiento con los inhibidores, con los IECA, es más efectivo que nosotros agreguemos un segundo fármaco, que podría ser un diurético, para subir su potencia antes de subir la dosis de este fármaco que nosotros ya agregamos. Muy importante, recuerden siempre esto, los inhibidores de la enzima, los IECA, van a tener propiedades cardiorreparadoras, es decir, van a disminuir la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Nuestro corazón, cuando más tiempo pase con la hipertensión arterial, su corazón se va a hacer más grande. Los IECA van a tener la característica de que pueden revertir esta hipertrofia, pero también pueden ser nefroprotectores, ya que van a retardar la aparición de la enfermedad renal al disminuir la filtración de albúmina. Si la albúmina se sigue filtrando, poco a poco se va a producir que en lugar de albúmina se empiezan a filtrar proteínas más grandes y esto va a provocar una insuficiencia renal.
los IECA van a inhibir esto, por lo cual podrían considerarse nefroprotectores. La raza negra y los ancianos son los que suelen tener concentraciones más bajas de renina, por lo cual en estos dos grupos etarios, en los que son de raza negra, los afroamericanos o los abuelos, van a ser menos efectivos estos fármacos. Ahora, ya pasando a lo que son los bloqueadores del receptor AT1 de angiotensina, tenemos que una vez que bloqueamos este tipo de receptores, podemos observar dos cosas. Va a haber una vasodilatación periférica, es decir, se van a disminuir las resistencias vasculares periféricas y va a haber un aumento en la excreción de sodio. Es decir, el gasto cardíaco también puede disminuir, por lo cual tanto los IECA como los ARA tienen los mismos efectos sobre las resistencias vasculares periféricas y sobre el gasto cardíaco. Y se les podría considerar que son los fármacos más potentes que se encuentran dentro de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, los ARA van a ser más eficaces que los IECA. Recuerden esto, por favor. Si algún día se los llegan a preguntar, o solo con conocimiento, los ARA son más potentes. Y como los IECA van a tener estas características de cardioreparador y nefroprotector. Y nuevamente, pues van a tener terminar esta terminación de TAN, el candesartán, el prosartán, irbesartán, losartán, olmesartán, termisartán y valsartán. Estos fármacos, a diferencia de lo que son los IECA, sí van a tener diferentes efectividades de acuerdo a qué fármaco podríamos estar utilizando, debido a que como son inhibidores de un receptor, pues tienen características distintas, entre ellos sus características farmacocinéticas, el tipo de antagonismo que realicen, si es competitivo o insaturable, la afinidad por este receptor y la velocidad con que se va a separar de su receptor, por lo cual podríamos estar diciendo que el candesartán es el más potente, pero a su par está el olmesartán, el irbesartán le sigue, el leprosartán, el termisartán, el valsartán y por último el fármaco menos potente sería el losartán, debido a que fue el primer fármaco que se sintetizó y a partir de este pues fue la base para seguir creando nuevos fármacos y hacerlos un poco mejores. Nuevamente pues el efecto se va a observar de las 4 a 6 semanas y pues aquí tenemos un poco de los fármacos cinética. Entonces, ya pasando lo que son los antagonistas del sistema renina-angiotensina, es decir, los IECA y los ARA, pues van a presentar sus reacciones adversas similares, pero también pueden ser aconsejables en los mismos casos. Para empezar, son los fármacos de inicio. De inicio, si nuestro paciente tiene diabetes o nefropatía diabética, pues debido a que van a alentecer la progresión de esta nefropatía, porque recuerden que tiene propiedades nefroprotectoras. Entonces, recuerden, un paciente de inicio que tiene diabetes, luego tenemos que pensar en IECA o ARA, ningún otro, porque es el único que además de bajar su tensión arterial va a tener esta característica de proteger su riñón. Pero también lo podemos utilizar en la insuficiencia renal, en la insuficiencia cardíaca crónica, en la insuficiencia renal crónica con microalbuminuria o proteinuria debido a este efecto nefroprotector, la raza negra, la hipertensión renovascular y la cardiopatía hipertensiva. No se tiene que dar en el embarazo, debido a que estos fármacos van a tender a generar, son teratogénicos, por lo cual van a generar malformaciones en el producto, generalmente si se administra en el primer o segundo trimestre. Tampoco se tienen que dar en estenosis bilateral de arteria renal y tampoco en hiperpotasemia. Y, muy importante, recuerden esto, la tos y el angioedema, debido a que pues es el efecto adverso, el efecto secundario más famoso, más frecuente y más molesto para nuestros pacientes que van a tener tratamiento con IECA. ¿Pero por qué se produce esta tos? Pues esta tos de seca e irritativa va a ser producto del aumento de la bradiquinina plasmática. Si aumenta la bradiquinina plasmática, van a aumentar la presencia de tos seca e irritativa. En ambos se puede llegar a presentar, sin embargo, en lo que son los IECA se pueden presentar lo que son al 12 al 50% de nuestros pacientes. Es decir, si nosotros le aplicamos el medicamento a 10 pacientes, 5 van a tener esta tos molesta. Y en este caso ya podríamos estar reemplazando con lo que es un ARA, porque pues sí tiende a ser muy incómoda para nuestro paciente que ya esté tos y tos a cada ratito. Sin embargo, pues también puede provocar este aumento de las concentraciones de calcio y puede provocar afectaciones, puede generar que nuestro paciente tenga afectaciones renales. También puede generar un poco más de síntomas sistémicos como cefalea, dolor abdominal, diarrea, náuseas, fatiga, dolor de espalda e hiperpotasemia. Muy importante, recuerden que aunque mencioné que los fármacos ARA son potentes, son más potentes, si nosotros agregamos un segundo fármaco a que agregamos o a que aumentamos la dosis, recuerden que no tenemos que asociar ni IECA ni ARA,
porque actúan en el mismo sitio, en el mismo sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual sus reacciones adversas se pueden sumar. Y si antes eran neferprotectores, ahora no, pueden echar a perder nuestro riñón, generando una insuficiencia renal y más frecuente una hiperpotasemia. Entonces, nunca combinen YECA con ARA porque pues estaremos actuando sobre el mismo sitio y tenemos otras opciones terapéuticas que han mostrado mejores efectos. No observaríamos mejoría clínica, pero sí el aumento de las reacciones adversas. Ahora ya tenemos a los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas se van a dividir en lo que son de dos tipos, los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Dentro de los no dihidropiridínicos tenemos al diltiazepam, y el verapamilo. Y de los dihidropiridínicos tenemos, ya podrían abarcar lo que ya son los que terminan en pino, el amlodipino, el felodipino, el isradipino, nicarpino, nifedipino y nisoldipino. Cada uno de estos va a tener efectos diferentes. Por ejemplo, los no dihidropiridínicos van a tener efectos sobre nuestro corazón en efecto ionotrópico y cronotrópico negativo. Es decir, van a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción de nuestro corazón. Y por otro lado, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, es decir, el amlodipino, van a ser un vasodilatador periférico. ¿Y cómo van a generar esta vasodilatación? Pues, si recuerdan, todo calcio que entra en cualquier tipo de célula, lo que va a hacer generar movimiento. Y entonces entra el calcio por su canal, va a generar muchas reacciones intracelulares, pero lo que más nos importa es que va a generar esta contracción. Si nosotros inhibimos lo que es este canal, las concentraciones de calcio van a disminuir en lo que es el vaso sanguíneo, por lo cual la contracción estaría inhibida y estaríamos actuando directamente sobre los vasos, haciéndolos parte de los vasodilatadores. ¿Cómo se llama este canal que van a inhibir? Pues es una inhibición de los canales sensibles al voltaje de tipo L. Algo importante que al aumentar la vasodilatación de lo que son los vasos arteriales, van a aumentar un aporte de oxígeno al miocardio por esta dilatación coronaria y van a prevenir la constricción del vaso, es decir, van a mejorar que nuestro corazón esté llegando a mayor cantidad de oxígeno por medio de la sangre. En ancianos va a ser muy utilizado debido a que va a generar una protección frente a los accidentes cardiovasculares y en la raza negra va a generar una respuesta hipotensora equiparable a los diuréticos. Por lo cual se puede decir que en la raza negra vamos a preferir usar lo que son los calcioantagonistas antes que los YECA, los ARA o los beta bloqueantes. ¿Sí? Y pues puede ser el tratamiento inicial de la hipertensión sistólica aislada, es decir, donde solo se elevaron la presión arterial sistólica, y en los ancianos. Estos calcioantagonistas, recuerden que pues lo podemos usar frecuentemente en lo que son los ancianos, pero también podemos utilizarlo en lo que es la cardiopatía isquémica y en las taquiarrítmicas. Va a ser desaconsejable en insuficiencia cardíaca crónica, con fiebre deprimida, en bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, y lo más importante, va a generar edemas en miembros inferiores, que va a ser el efecto adverso más frecuente de los calcioantagonistas, por lo cual si nuestro paciente tiene edema, no tenemos que darle los calcioantagonistas porque lo van a empeorar y van a generar esta hipotensión, que si nosotros lo sumamos a un beta bloqueante van a generar una isquemia coronaria por taquicardia refleja. Listo, chicos, hasta aquí pues estaríamos viendo lo que son nuestros 4 principales familias farmacológicas que utilizamos cuando tratamos a un paciente con hipertensión. Y ya estaríamos pasando a lo que son fármacos no tan frecuentes utilizados dentro de la práctica médica, pero que sí tienen un uso muy importante. Entre ellos tenemos a los hipotensores de la acción central, que van a modificar la transmisión adrenérgica a nivel central, es decir, estos no se van a enfocar ni en receptores del corazón, ni en receptores de los vasos, ni en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos van a llegar a nuestro cerebro y en nuestro cerebro van a estimular diferentes partes de él, y en este caso, pues podríamos estar hablando de que van a estimular el área ventrolateral rostral del bulbo, y esto puede provocar una acción hipotensora. Pero, ¿qué fármacos tenemos dentro de esta familia? Pues el alfa-metildopa, la clonidina, la amoxicilina, la rimeldidina, donde el más importante va a ser el alfa-metildopa. ¿Y pues, por qué? ¿Por qué va a ser el alfa-metildopa? Pues así como el labetalol que les mencionaba, que lo podemos usar en pacientes embarazadas, pero en pacientes embarazadas que tienen emergencia, el alfa-metildopa lo vamos a usar como medicamento de rutina en pacientes embarazadas. Es decir, si tu paciente llega con
tu paciente embarazada llega con las tensiones arteriales altas, tú de inicio tienes que pensar en alfa-metildopa si no ha presentado complicaciones. Su efecto va a estimular los alfa-adenoreceptores centrales, ya les mencioné, en el área ventrolateral del bulbo, y va a provocar hipotensión, pero únicamente sobre las resistencias vasculares periféricas. No va a tener repercusión en la frecuencia cardíaca, ni en la contracción, ni en el gasto cardíaco, que era una G, y esto nos ayudaría a mantener la perfusión de su producto sin que sus tensiones arteriales se mantengan elevadas como habían llegado, únicamente sobre las resistencias vasculares periféricas. Sin embargo, entre sus efectos adversos va a provocar sedación, somnolencia, torpeza mental, esta tendencia depresiva que es la más importante, disminución del líbido, parkinsonismo, ginecomastia y galactorrea. Su duración va a durar aproximadamente 24 horas y su efecto máximo está entre las 6 y 8 horas. Ahora también vamos a tener estos vasodilatadores periféricos, entre el cual podemos estar, el primero sería la hidralacina, que va a hacer una relajación directa sobre el músculo arterial con escasa actividad sobre el retorno venoso, y lo tenemos que siempre asociar a lo que es un diurético y un beta-bloqueante. Su efecto adverso, su mecanismo de acción es que va a actuar sobre el 3-inostilfosfato, el IEP3, y esto va a generar la liberación del calcio en el sistema sarcoplasmático. Esto aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, y va a generar una hiperactividad sináptica. Sin embargo, la hidralacina va a tener estos mecanismos, estos efectos secundarios, que va a ser la activación simpática, refleja la reacción de tipo lupus y trastornos específicos como diarrea, náuseas, vómitos, diarrea, ¿Y en qué casos lo vamos a utilizar? En lo que son emergencias hipertensoras en las embarazadas. Es decir, si nuestra paciente embarazada llega con cifras tensionales por arriba de 180, 120, tendríamos que usar hidralacina. Y ahora, el nitroprusiato podría ser el vasodilatador arteriovenoso más eficaz, debido a que su efecto va a estar empezando a partir del primer y segundo minuto, y esto es generando hipotensión. Nuevamente los tenemos que asociar a lo que son los diuréticos para evitar la sobrecarga de fluidos y asegurar la continuidad de la respuesta hipotensora. ¿Y estos en qué caso lo estaríamos utilizando? Emergencias hipertensoras en cualquier tipo de pacientes. Entonces, recuerden, la hidralacina se va a usar en emergencias hipertensoras, pero en embarazadas. Cualquier otro tipo de emergencia, cualquier otro tipo de paciente hipertenso que tenga crisis, vamos a usar nitroprusiato. Hidralacina para embarazadas, nitroprusiato para cualquier tipo de paciente. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el régimen inicial? Tenemos que recordar que aquí se los podía dividir en una mnemotecnia ABCD, donde el primer grupo, cuando nosotros diagnosticamos hipertensión, lo primero que le tenemos que dar es un antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no importa si es IECA o un ARA, pero asociarle un calcio antagonista. Esto a dosis bajas, ¿sí? Esto va a favorecer el apego y va a evitar las reacciones adversas. Si este tratamiento no funciona y cuando nosotros medimos la tensión arterial se dice que tenemos que medirlas antes de los 3 meses, no podemos y no observamos una disminución de las tensiones arteriales, es decir, no llegamos al objetivo que antes nos habíamos planteado, tenemos que subir las dosis, tanto de uno como del otro. Si nuevamente nosotros no logramos lograr este objetivo, ya tendríamos que estar aplicando un diurético, y en caso de que este fallara, ya estaríamos hablando de una hipertensión refractaria al tratamiento, por lo cual ya tendríamos que estar aplicando la espironolactona. Es decir, cuando nosotros tenemos una hipertensión refractaria o resistente al tratamiento, ya tendríamos que estar considerando añadir el antagonista del sistema renina-angiotensina, aldosterona, el calcio antagonista, el diurético y ya la espironolactona. Es decir, ya estamos usando 3 fármacos y uno de ellos es el diurético. Es lo que mencionábamos al inicio. El inicio con doble terapia va a favorecer que el efecto sea más potente y disminuir las reacciones adversas. Es más seguro asociar un segundo fármaco que escalar la dosis del primero, lo que les mencionaba con los IECA, y los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, diabetes o afectación orgánica, vamos a empezar de inicio con el tratamiento farmacológico. Es decir, no tenemos que olvidar las medidas higiénico-dietéticas, pero entre más rápido aplicamos un fármaco, más rápido va a mejorar la vida de nuestro paciente. La monoterapia, es decir, solo aplicar una familia de fármacos, solo lo podemos recomendar en lo que son esas 3 condiciones. Bajo riesgo de la hipertensión, bajo riesgo con hipertensión arterial grado 1, ancianos mayores de 80 años porque queremos evitar la polifarmacia, y
síndrome de fragilidad. Aquí está un poco más de cómo vamos a seleccionar este régimen inicial con las clasificaciones de la guía europea y la guía americana, y sin importar qué guía sea, nosotros estaríamos teniendo que aplicar el tratamiento farmacológico cuando estemos en grado 1 y grado 2, en grado 2 y grado 3, es decir, cuando en la guía europea estemos de 160 sobre 100 y en la guía americana cuando ya estemos sobre 140, 90. Si nuestro paciente tiene grado 1, pero ya tiene riesgo cardiovascular o daño organodiana, es decir, nuestro paciente ya ha presentado algún tipo de daño estructural a alguno de sus órganos, por lo cual lo que queremos decir es prevenir que este daño siga afectando. Y por último, el tercer caso que nosotros iniciamos con fármacos sería cuando nuestro paciente tiene mal control y después de 3 a 6 meses con medidas higiénico-dietéticas no le ha funcionado. Es decir, nuestro paciente no bajó de peso o no bajó de peso o no modificó su dieta o no ha hecho nada de estas medidas higiénico-dietéticas, no le bajó el consumo de sal, no consume frutas y verduras, por lo cual nosotros ya podemos o ya tenemos que considerar este cambio esta adición de fármaco. Los fármacos de primera línea demostraron la disminución de los efectos cardiovasculares, es decir, los fármacos de primera línea, recuerden cuáles son, los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los calcio antagonistas y los diuréticos. Y los beta bloqueantes, recuerden únicamente cuando haya antecedentes de daño al sistema cardiovascular, frecuentemente un infarto agudo al miocardio. Y pues, muy importante, la elección de fármacos siempre va a depender del perfil clínico de nuestro paciente. Es decir, si nuestro paciente tiene diabetes, recuerden, si el paciente tiene diabetes, le damos IECA o ARA. Si nuestro paciente tiene afectación en sus riñones, IECA o ARA. Si nuestro paciente es un paciente anciano, podemos darle lo que son los calcio antagonistas. Si nuestro paciente es de raza negra, también los calcio antagonistas. Si nuestro paciente tuvo alteraciones ya en su sistema cardiovascular, beta bloqueantes. Es decir, nosotros no podemos casarnos con un único tratamiento. Tenemos que pues, evaluar más a fondo a nuestro paciente para saber cuál sería el fármaco que pues, le puede servir más, puede disminuir todas estas complicaciones que se vienen a largo plazo tras la hipertensión arterial por largos periodos de tiempo. Un poco más para que, pues si le quieren tomar captura, pues un poco del resumen de todo lo que hemos hablado. Es para repetir más que nada, pero como ya vamos corriendo, ya con esto terminaremos. Bueno, esta última diapositiva y acabamos. Les mencioné al principio que pues tendríamos las crisis hipertensivas. Entre ellas tenemos que separarlas en una emergencia y en una urgencia. La emergencia va a ser esta lesión, acuérdense que esta es elevación de las presiones arteriales por encima de los 180 sobre 120, pero en la emergencia ya hay una lesión aguda del órgano diana. Es decir, nuestro paciente ya tiene alguna encefalopatía, algún síndrome coronario, la insuficiencia cardíaca, ya tiene disección aórtica, ya tiene fracaso renal, o ya tiene eclampsia, es decir, nuestra paciente embarazada ya está convulsionando debido a que las tensiones arteriales están muy altas. Y cuando hay urgencia, pues cuando las cifras arteriales están por encima de los 180 sobre 120, pero nuestro paciente aún no tiene lesión a órgano blanco. Y para que lo recuerden, pues aquí les pongo esta mnemotecnia, que pues para recordemos un poco las vocales A, E, I, O, U, y la A va a ser de presión arterial por encima de los 180 milímetros de mercurio sobre de presión sistólica sobre los 120 milímetros de mercurio de la presión diastólica. La E va a ser de emergencia y la U va a ser de urgencia. La E va a estar primero porque serían los casos que tendríamos que atender de emergencia, porque ya tiene lesión a órgano diana. Es decir, estos casos en los que hay una crisis hipertensiva de tipo de emergencia, nosotros tendríamos que estar aplicando un tratamiento intravenoso. Este tratamiento intravenoso tendríamos que estar procurando bajar el 25% de la tensión arterial en la primera hora, por lo que pues sería muy importante que recuerden esta parte de que la emergencia tenemos que actuar rápido, ya, y en la mnemotecnia porque está la E cerquita de la I. Y la urgencia, pues como tenemos las tensiones arteriales altas, pero todavía no hay lesión a órgano blanco, así que tenemos un poquito más de tiempo para actuar, y en este caso pues estaríamos prefiriendo la vía oral. Esta vía oral podríamos bajar o procurar bajar las cifras tensionales en las primeras 24 a 48 horas. Puede ser un poquito más progresivo, pero pues siempre recordando que nuestro paciente pues sí está en una condición que podría llegar a ser grave si no actuamos rápido. Entonces, emergencia, rápido, intravenoso, y urgencia podemos como maniobrar un poquito más. Y aquí podría ser pues ya los fármacos que teníamos que estar abarcando aquí dentro de
de lo que son las crisis emergentes, de las crisis hipertensivas. Y pues chicos, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya funcionado, espero que les sea de mucha utilidad estas asesorías. Y pues nada más me queda recalcar unas cositas.